Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. En el programa de hoy varios temas a tratar. Tenemos que hablar de la pandemia y sobre todo la vacuna y el plan de vacunación. Sí, y también de algo que está sucediendo relativo con la pandemia y la actuación de las autoridades. Excesos de patrullas, tanto policiales como militares. Y tenemos que hablar sobre la frontera, la delicada situación política de Haití, pero también la ley de incentivo a las empresas que se instalen en la zona fronteriza. Y además, los casos que está investigando el Ministerio Público sobre corrupción. Bastante caliente. Ese es el contenido de hoy. Regresamos en un momento. Bueno, se espera que el próximo lunes se anuncie el plan de vacunación, es lo que ha informado el presidente Luis Abinader, después de que en varias ocasiones se haya prometido justamente que se iba a anunciar este plan y además la llegada de las vacunas. Recordemos que en principio se nos había dicho que para finales de enero estarían aquí las primeras dosis y eso se ha ido retrasando. Y la verdad es que las farmacéuticas a nivel mundial han estado quedando mal. Asimismo, también lo expresó el ministro de Salud, Plutarco Arias, que ese ha sido el motivo del retraso del inicio de la vacunación en nuestro país, que las farmacéuticas han quedado mal. Sobre el tema hablaron tanto el presidente como su esposa. Así que escuchémoslos a los dos, a Abinader y a la señora Raquel Arbaje de Abinader. Sobre el plan de vacunas, ese plan está listo desde, como nosotros lo hemos anunciado desde diciembre. Y ese plan se ha socializado. De todas maneras, por la preocupación aparente de algunas personas, el lunes el Gabinete de Salud va a explicar con todo lujo de detalles el plan de vacunación que yo les aseguro a ustedes que va a ser un ejemplo en la República Dominicana. Estamos al tris de recibir las vacunas. Lo que nos ha pasado es que países más poderosos se han apropiado comprado, y el presidente tiene tantas agallas que ha hablado directamente para que sea justa la repartición. Sobre la pandemia también hay que señalar que viene creciendo un clamor porque abran las aulas. Y la verdad es que mucha gente dice, los bares abiertos, los restaurantes abiertos, los negocios abiertos, ¿por qué las aulas cerradas? Es, Sí. es un asunto de prioridades. Aquí se decidió darle prioridad a todo lo otro antes que a la educación presencial de los estudiantes. Y aunque el gobierno hizo un esfuerzo importante con la educación a distancia no se compara ni de lejos con la educación presencial. Y eso afecta a los más pobres, que son los que no pueden tener una educación virtual de contacto diario, viendo a sus profesores a través de una computadora, pudiendo hacerles preguntas, teniendo explicaciones de sus maestros, sino que es completamente pasivo, simplemente recibiendo lo que se está diciendo por la televisión o la radio. Esto amplía todavía más la brecha que existe en República Dominicana entre los padres que pueden pagar una educación privada para sus hijos y los que están en escuelas públicas. Hay que señalar que se debe diseñar una reapertura de clases, pero con muchas precauciones, con muchos protocolos de seguridad de salud. Este lunes, pasado mañana, comienzan a abrir las clases en Puerto Rico. No, abrieron prácticamente ya casi en toda Latinoamérica. Colombia también abrió las clases, también lo hizo Brasil, que es uno de los países que ha estado más afectados de COVID, ya también abrió sus aulas, y países que sufrieron fuertemente la segunda ola en Europa y en América del Norte ya también están abriendo nuevamente las clases. Pero menciono a Puerto Rico porque es interesante ver la lista de acciones, de precauciones que van a tomar. Obviamente no van a abrir todas las aulas para todos los alumnos al mismo tiempo. No. En cada curso va a ir una parte del estudiantado un día, otra otro día, pero me llama la atención
que van a tener personal de enfermería en todas las escuelas para chequear. En todas las escuelas va a haber aparatos para tomar la temperatura. Van a tener mascarillas, aunque los estudiantes deben ir con ella puesta, pero por si acaso van a tener mascarillas también. En fin, tienen una serie de medidas que han anunciado que al menos dan un poco más de seguridad y tranquilidad a los padres de los estudiantes. Sí, pero fíjate en algo. Y aquí se dice que se va a empezar a discutir ese protocolo para el regreso a clases, una semipresencialidad, que es lo que se está proponiendo de entrada, ni siquiera completamente todas las clases presenciales. Pero no hay que inventar el agua tibia ni el fuego, porque ya esos protocolos de regreso a las aulas los han diseñado UNICEF, la UNESCO, la OMS, la CDC de los Estados Unidos. Solo hay que buscar los manuales que se están aplicando en el mundo entero, y no me refiero solamente a países desarrollados, sino los que se están aplicando en África, los que se están aplicando en países más pobres que nosotros de América Latina. Es posible el regreso a clases. Y lo que dicen todos los estudios de los organismos más serios del mundo es que la escuela no significa un lugar de mayor contagio en la sociedad. Todo lo contrario, la mayor cantidad de contagios que se han podido observar, y sobre todo ahora esta segunda ola que tuvo el mundo y que está superando en este momento, se han dado por las reuniones familiares y las fiestas. La apertura de las escuelas no incrementa el tema de los contagios en la sociedad, no tiene un mayor índice de contagio que lo que pueda tener cualquier otro ambiente laboral en el que estamos todos ya. Bueno, y eso trae otro tema, y es que entre la población que se debe vacunar primero deben estar los maestros. Que a propósito de esto, lo de los diputados es una cosa realmente ya grosera. Hay que hacer algo con ellos, ¿eh? Sí. Máximo Mira, Castro Silverio. Perdón, antes de que tú cierres el tema de los maestros, para ir con los diputados, interesante que la UNESCO hizo un estudio sobre la edad promedio de los maestros en América Latina, y los dominicanos son de los más jóvenes. La edad promedio de los maestros dominicanos es 38 años. Entonces, evidentemente, claro, los maestros deben ser grupos prioritarios, pero siendo los maestros muy jóvenes, creo que para las clases semipresenciales se puede empezar con aquellos maestros que sean menores de 50 años, que no tengan problemas de comorbilidad. Bueno, sí, pero de todas maneras, proteger a los maestros es una manera indirecta de proteger a los alumnos, a los niños. De manera que eso hay que pensarlo. Pero mientras tanto, en la Cámara de Diputados se explayó el diputado Máximo Castro Silverio, reformista de Santiago, diciendo que a ellos hay que vacunarlo primero. Es decir, ellos que ponen los impuestos para que a usted un carro le salga más dinero de impuestos que de carro, ellos mismos se dan 2 exoneraciones, además para venderla, para mercadearla, ¿verdad? Se dan el barrilito, se dan los regalos que le van a hacer a la gente para hacer campaña pagada por el Estado, en Nochebuena, el Día de las Madres, todas las... Se dan unas dietas fabulosas. Y también vacuna primero. ¿Pero y qué es lo que se creen? Pero, vamos a escuchar a este Camaján. Jugándonos aquí, arriesgándonos aquí todo. Y a nosotros no se nos tiene en la lista de los vulnerables. Creo que somos de los más vulnerables. Y alardean abiertamente de esos privilegios, además, porque esta semana estaba Pedro Botello diciendo que él le vendía su exoneración a un rapero para que trajera un vehículo. Sí, sí, sí. Es un nivel de descaro. El pueblo dominicano va a tener que cortar eso. Hay que buscar una forma. Eso no se puede seguir tolerando. Estos tipos que se creen... el voto del pueblo lo convierten en privilegio para ellos. A eso hay que ponerle fin.
Mira, ya conoceremos este lunes cuál será ese plan de vacunación. Nos habían dado un adelanto hace unas semanas cuando la vicepresidenta dijo que probablemente se utilizaría el padrón electoral y yo creo que va a ser el mecanismo más efectivo porque República Dominicana, contrario a otros países, no tiene registros sanitarios de sus ciudadanos. Como por ejemplo Sí, en Estados Unidos, que en tu número de seguridad social, tú vas a cualquier hospital y sale tu historial médico. Aquí no hay un sí. registro de historial médico de las personas, entonces cómo poder comprobar que esa persona es diabética o es hipertensa o tiene cualquier otra comorbilidad. Así que la estrategia probablemente que se utilice aquí más acertada sea la de vacunar por grupos de edad. Sí, pero yo me pregunto, ¿y los que no son votantes van a aparecer en esa lista? Pero es que todo el que es mayor de edad está en el padrón. Bueno, se O sea, todo el que supone, tiene más de 18 años está en el padrón. bueno, es verdad. ¿Y los que tienen menos de 18? Es que los niños van a ser el último grupo en vacunarse, No, como pero un quiera. muchacho de 17 años no es un niño. Sí, pero va, en todos los planes de vacunación de todos los países, los niños y adolescentes son los últimos, porque son los que Bueno, tienen menos probabilidades de complicarse. bueno, bien, entonces vamos a hacerlo con el padrón electoral. Digo, Ciertamente, ya nos enteraremos el lunes cómo piensan hacerlo, pero sí. evidentemente esa es una vía y la otra vía, por supuesto, son los gremios que están organizados y que están en primera línea, como son los médicos, las enfermeras, tú mismo mencionabas, grupo prioritario los maestros, los policías que están trabajando con el tema del toque de queda, grupos que están en primera línea en todo este combate de la pandemia. Y no los diputados, Y no que los no tienen diputados, ninguna por necesidad supuesto de que eso. no, por supuesto que no. Bueno, los que sean Bien. mayores de 65 años, sí, esos tal vez Eh, irán en los primeros grupos. bueno, quiero entonces también señalar que habíamos estado abogando porque el gobierno buscara vacunas chinas, rusas y de cualquier país que las haga y las venda, porque perdemos menos gastando ese dinerito que tardando en inmunizar a la población, que es lo único que va a resolver el problema de salud, y quiero insistir en eso, y el problema económico del país. Solo con una población inmunizada podrá volver el turismo. Así que, y podrán funcionar los negocios. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos entonces, los conflictos, algunas tragedias de actuaciones policiales y militares durante la pandemia. Bueno, señores, cuando un policía comete un exceso o un militar comete un exceso, muchas veces con pérdida de vidas, no puede ser que sea la misma policía o el mismo Ministerio de Defensa el que haga una investigación de lo que pasó. Eso no es posible. Tiene que ser el Ministerio Público. El Ministerio Público que tenemos ahora ha demostrado ser, bueno, una estrella, sobre todo porque lo comparamos con el que pasó. Pero creo Aquí cualquiera es que, bueno, ¿eh? exacto, no, pero estos son muy buenos porque la verdad es que Sí. están haciendo una cantidad de investigaciones y bien hechas. Ahora bien, hay un tema en el que debemos reforzar y es quién investiga un problema donde hubo una actuación policial o militar que produjo muertes o heridas o atropellos de cualquier tipo. Eso no lo pueden investigar ellos mismos. Tiene que ser el Ministerio Público. Y es lo que dice la ley además. Entonces, hubo muchas denuncias de maltratos policiales y militares en estos días. Sí, mira, Eh, por ejemplo, el caso más grave de todos fue el del prestamista Francisco Alberto Mercado en sí. Castañuela, quien murió a manos de la policía supuestamente por violación al toque de queda, aunque la denuncia que hace su familia era que esta muerte fue para robarle una suma de 800,000 pesos. Vamos a ver la denuncia que hace.
Según el Ministerio Público, era una patrulla mixta conformada por un miembro de la Policía Nacional y otro del Ejército, donde nos informaron que el miembro del Ejército fue que le disparó con un fusil. Lo mandaron a detener, pero fue en una parte oscura. Entonces él no se detuvo y fue más adelante que había una bombilla, una lámpara en un poste de luz y se detuvo ahí, entonces ahí le prendieron a tiro. Sí, 5 motores blancos y un carro Sonati gris. Andaban todos militares, habían casi 17. Entonces, quien hace la denuncia es José Mercado, el padre de Francisco Alberto Mercado, a quien le decían Francis. Parece que le pusieron el nombre por Camaño, ¿no? Francisco Alberto, y le decían Francis. Se publicó una foto de él dándole un besito en la panza a su esposa, que estaba próxima a dar a luz. Y efectivamente, después de que a él lo mataron, nació la bebé, y el nacimiento vino en el mismo momento del sepelio. Dramático. No vio a su hija nacer, y no hay forma en que la policía pueda explicar este caso, porque aún si hubo una violación al toque de queda, eso no justifica una acción violenta en la que un ciudadano termine muerto. Lo que se dijo fue que el que disparó, que fue con un fusil nada menos, era un militar, porque era una patrulla mixta. Y hay que hacer varias preguntas. ¿Qué instrucciones tienen esos patrulleros, policías o militares, de sus superiores? Disparar con un fusil a una persona por un toque de queda. Es decir, esa persona estaba disparándoles a ellos. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Que le disparan con un fusil. Entonces, eso da mucho que pensar. Y uno, pensando en lo que dijo el padre de la víctima, que le robaron una gran suma de dinero, piensa que eso compagina una cosa con la otra. Pero es ominoso que estén pasando cosas como esta. Y estuvo también el caso, del cardiólogo en Santiago, sí, que también fue maltratado en una detención durante el toque de queda y quedó grabado por cámaras de seguridad del residencial donde vive, y que según la policía no hizo caso a detenerse, pero ahí están las imágenes de la cámara de seguridad, sí, de cómo se hizo esa detención, de cómo se hizo ese arresto, y la verdad es que estos excesos por el toque de queda se han venido repitiendo una y otra vez. Él va llegando a su casa y ve que viene un vehículo detrás de él con las luces apagadas. Yo no me paro. No, ¿y quién es loco para pararse? No, es imposible. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de entrenamiento dan? ¿Qué tipo de instrucciones tienen? ¿Qué tipo de protocolos? Porque toda autoridad policial tiene que tener protocolos de actuación. ¿Y qué es eso? Un vehículo de la policía con la luz apagada siguiendo a otro. ¿Y qué va a hacer el que está siguiendo? ¿Me van a atracar o me van a matar? Claro. Entonces él siguió, él no se detuvo en su casa porque él tenía que pararse a abrir un portón. Claro. Luego, dice el médico, que entonces ellos encienden la luz y él ve que es una camioneta de la policía, entonces dice, bueno, ahora sí. Y llega a su casa para entrar, pero mira cómo lo interceptan. Es decir, ¿qué es esto? Pero son Rambo frente a un ejército enemigo. Exactamente. Pero además a un ciudadano que no anda tirando tiros. ¿Pero qué es esto? Pero además, después que la persona se identifica y se sabe que, o sea, todos los policías saben que el personal médico tiene permiso para transitar durante el toque de queda porque tienen que dar el servicio médico. Ya ahí debió llegar, pero no, lo arrestaron de manera violenta y se lo llevaron. A esos policías los suspendieron, pero eso es tratarlos con manos de seda. Esos policías no tienen capacidad para interactuar con ciudadanos. Es evidente que no deberían ser parte de la Policía Nacional ya a esta hora.
Y hubo otro caso violento en Santiago también, con un joven de 21, 22 Sí. años que murió también a manos de la policía, y eso despertó el enojo en Cienfuegos, y varios ciudadanos llegaron al destacamento policial. Ahí se escenificó un enfrentamiento con la policía, donde hubo golpes, pedradas, de todo. Estas son las imágenes que nunca habíamos visto. Y la gente tirando de trompa a los policías en el destacamento. Mujeres. Pero sobre todo mujeres. Eso le indica a ustedes el grado de indignación que había en ese momento. Mira, además de este caso, todavía tenemos que poner atención al caso de Andrea Celea, porque está llegando ya a su fase final. Sí. Están en juicio de fondo, terminando de escuchar a todos los testigos. De hecho, esta próxima semana continuarán escuchando a los testigos, pero hubo un testimonio que será fundamental, y es el de la forense que actuó en el levantamiento del cadáver y la forense que actuó en la autopsia de Andrea Celea, la joven cuyo cuerpo fue encontrado en un hotel de la Sarasota, en la parte frontal de un hotel de la Sarasota, y que según su expareja, quien es la persona que está imputada por el caso, ella habría cometido suicidio. Pero lo que han dicho todos los peritos, los expertos que actuaron en ese caso, es que se trató de un homicidio, que todo indica, o sea, lo que ha dicho el cuerpo en esa autopsia es que se trató de un homicidio, que a esa muchacha la tiraron. Claro, la defensa de Gabriel Villanueva pretende vender la versión de un suicidio, de que fue ella que se tiró del 8º piso del Hotel WP, ahí en Bellavista, en el Distrito Nacional. Pero lo que dicen las forenses son cosas que los forenses saben, no solamente porque lo estudiaron, sino también por las mismas experiencias. Ellos dicen que ella tenía las piernas ilesas, y resulta que cuando una persona se tira de una altura para de manera quitarse voluntaria. la vida, siempre se tira de pie, nadie se tira de cabeza. Entonces, por eso siempre la mayor cantidad de lesiones, las más graves, están en las piernas. Y que ella no tenía ninguna lesión en las piernas, por lo tanto no se tiró ella. Pero otra muestra de que la tiraron es que el cuerpo no cayó exactamente debajo del lugar por donde cayó al vacío, sino más allá. Entonces eso indica que alguien la tiró, porque las personas no vuelan para ir bajando y moverse y caer en otra ubicación. Eso prueba que la tiraron. Pero además de todo eso, que ya tenía en las muñecas y en los brazos huellas de lucha y defensa. Tenía las muñecas enrojecidas, lo que indicaba que había sido sujetada con mucha fuerza. Así que es un informe profesional, ¿verdad?, de un forense. En este caso dos, ambas mujeres, dicho sea de paso. Y claro, también está, también está el antecedente, perdón, de violencia doméstica. Varias veces. Que hubo en la relación. Él llegó a tener incluso una orden de alejamiento de ella. Y además de eso, la actitud de Andrés de Villanueva de huir de la escena del crimen. Porque si fue un accidente, la reacción lógica de cualquier persona es ir corriendo a ver si esa muchacha está viva, ¿verdad que sí? Socorrerla. Pero eso no fue lo que él hizo. No hizo eso. Él huyó. Tampoco llamó a nadie en el hotel para decirle, se me acaba de caer la novia. Se cayó por una... se tiró por una ventana. O se cayó por una ventana. Él no llamó a nadie para pedirle ayuda para ella. Ahora él sí llamó a un taxista que le trabajaba a su madre, que fue y lo buscó y se lo llevó de allí.
Después esa persona también dio su testimonio. Sí, y también es un testimonio que es muy fuerte en contra de Villanueva. Exactamente. Entonces, la madre de ese joven se destapó con unas declaraciones defendiendo a su niño, ¿no? Ella dice que esas forenses están pagadas por el Ministerio Público, como si estuviera descubriendo la fórmula del agua tibia. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, es una dependencia del Ministerio Público, de la Procuraduría, y está para eso. Claro, por supuesto. Si eso fuera cuestionable, que estén pagados por el Estado, por el Ministerio Público y que rindan un informe, no sería admitido ningún informe de necropsia o de autopsia. Al contrario, eso es válido completamente porque son especialistas en la materia y saben cuando se trata de un suicidio o cuando se trata de un homicidio. Entonces, ella dice, están pagadas por el Ministerio Público. Además, la prensa es deshonesta, hablando mentirosa y además prejuiciada. Y los que escriben por redes sociales son todos unos borregos, así con esa palabra lo dice la señora. Es decir, que en todo esto, el que es una perla es un niño. El mismo que tuvo órdenes de alejamiento por las golpizas que le propinaba a esa joven. De hecho, mira, esta semana van a testificar vecinos del residencial donde ellos vivieron juntos y van a hablar sobre ese historial de violencia doméstica de este jovencito. Las golpizas. De este jovencito. Entonces, viendo cómo su madre para defenderlo, insulta a todo el mundo, ¿verdad? A las forenses, a la prensa, a los que hablan, a todo el que hable por internet, en fin. Entonces podemos darnos cuenta de dónde viene esa violencia y esa actitud. Bueno, pero parece que eso está ya en una fase final, ese juicio de fondo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la frontera. Bien, amigos, esta semana crisis en Haití, eso no es raro, pero esta fue bastante extrema, o es, porque no ha tenido conclusión. Y como siempre, cada vez que hay rebuses en Haití, hay un reforzamiento de la vigilancia militar fronteriza que se ha hecho como se hace siempre. Y realmente no podemos ponernos a esperar que los haitianos resuelvan su asunto porque nunca lo resuelven. Es un país donde hay más de 60 partidos políticos, no hay fuerzas predominantes y no se pueden poner de acuerdo ni siquiera en si el presidente actual, Jovenel Moïse, tiene 4 años o son 5 años, ni en eso. Entonces no hay posibilidad de acuerdo ninguno. La situación es tan precaria que ahora mismo hay 2 presidentes en Haití. Uno que fue el electo hace 4 años y otro, el presidente de la Suprema, que ha sido proclamado por la oposición y por instituciones como la Iglesia. Parece que está perdiendo apoyo Jovenel Moïse, a pesar de que su cuerpo diplomático ha salido a pedir que las demás naciones lo reconozcan y lo apoyen. De hecho, el embajador aquí en República Dominicana lo pidió a República Dominicana que apoyen a Jovenel Moïse, pero él ha perdido mucho respaldo en su país por las políticas impopulares, por los hechos de corrupción y claro, esa inestabilidad va a traer consecuencias. De hecho, se está viviendo un estado de violencia en Haití, en Puerto Príncipe sobre todo, y claro, por eso hay que reforzar la frontera aquí en nuestro país. Pero la mayor fuerza que podemos poner en la frontera, además de la militar, es gente hallando de qué vivir, dominicanos que tengan cómo ganarse la vida en la frontera. Y por eso es tan importante la ley de incentivo a la industria en las provincias fronterizas. La ley 2801 cumplió 20 años, tenía esa duración predeterminada, acabó esa ley
Y en esos 20 años lo único que creó fueron 8.000 empleos, de manera que fue prácticamente inútil el sacrificio fiscal del Estado. Pero esos 8.000 puestos de trabajo se concentran fundamentalmente en las 3 provincias fronterizas del norte: Dajabón, Montecristi y Santiago Rodríguez. De ahí para abajo, Elías Piña, Independencia, Bauruco, Pedernales, 0 carreras, 0 hit, 0 error. No ha servido para la zona que más lo necesita. Evidentemente la ley tenía que ser reformada para que se pudiera utilizar de una mejor manera y que cree más empleos. Y parecía que estaba todo consensuado cuando en la Cámara de Diputados entonces empezaron a meterle unos buscapiés, porque esto más que un problema legislativo, es una guerra empresarial. Y le metieron artículos como, por ejemplo, que lo que se fabricara en la frontera no pudiera venderse en ningún otro lugar del país que no fuera la frontera. No, pero aprobaron que sí. Sí, estoy hablando de el momento en que hubo el impasse entre los diputados y los senadores, y por cosas como estas tuvo que mediar el presidente Luis Abinader para que senadores y diputados se pusieran de acuerdo, pero más que senadores y diputados se pusieran de acuerdo, para evitar que otros brazos metieran su mano dentro de la ley, que era lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué pasó? Que aprobaron una nueva ley ahora con vigencia de 30 años, pero, por ejemplo, nosotros le preguntamos al diputado Héctor Darío Félix, que es de Pedernales, es del PRD de Pedernales, y él dice que la ley no tiene ingredientes que eviten que pase lo mismo que pasó con la 2801, y que esa ley no contempla aportes a las provincias fronterizas del sur. Escuchemos. Realmente desde la otra ley, en el Consejo, que nosotros éramos parte del Consejo, todos los legisladores, siempre abogamos porque haya un equilibrio en la distribución de las empresas, porque no es lo mismo que siempre el presidente del Consejo en aquel entonces era el director de frontera, de desarrollo fronterizo. Y lógico que al ser él de Montecristi, cuando él iba con el folder vendiendo la ley, vendiendo las facilidades que daba la ley, pues lógico que él quería que esas empresas que iban detrás de ampararse a la ley se instalaran en Montecristi. Por lo tanto, ninguna de esas empresas fueron instaladas en el sur, excepto una en Elías Piña, Independencia, y otra en Pedernales, que fue Cementos Andino Ideal Dominicana. Si nosotros, que tenemos la experiencia de Ideal Dominicana y Cementos Andino, realmente Pedernales no tuvo ningún tipo de beneficio, más que algunos empleos de quinta categoría, porque la mayor parte de los empleos de oficina y técnico eran de colombianos que los trajeron de Colombia para ser parte de esa empresa. Es decir, 30 años más de frustración para completar medio siglo. Si no ponen condiciones que sirvan para que se instalen empresas en la zona sur de la frontera, no estamos en nada. Vamos a hacer la pausa y regresamos entonces con las investigaciones de actos de corrupción y medidas de transparencia. Bueno, la Procuraduría General de la República ha estado muy activa en estos días, se han reanudado los interrogatorios y lo que en principio parecía que era una investigación por declaración jurada de patrimonio, ya hemos visto las gravísimas imputaciones que le hace el Ministerio Público a Donald Guerrero, exministro de Hacienda, donde se incluyen acusaciones de estafa, de falsedad de documentos, de lavado de activos producto de hechos de corrupción, además de irregularidades en la declaración jurada de patrimonio. No sabemos si el caso de Donald Guerrero está conectado con la operación Antipulpo, pero recuerda que en las audiencias de medida de coerción de Alexis Medina y de todo el entramado de la operación Antipulpo, Jenny Berenice Reynoso mencionó el nombre de Donald Guerrero
cuando estableció que Pagán, Francisco Pagán, el exdirector de la OISOE, le había solicitado, faltando días para que terminara el gobierno de Danilo Medina, el pago de más de 900 millones de pesos para empresas de Alexis Medina. Y esto también va como parte de la denuncia que hiciera en su momento José Rijo Presbot, el actual director de presupuesto, que había denunciado que en los últimos días del gobierno de Danilo Medina se pagaron de manera irregular más de 21.000 millones de pesos. Sí, señor. Sin las documentaciones correspondientes. Se saltaron todos los procedimientos. Entonces, eso dio lugar a estas investigaciones. Son hechos graves lo que se están investigando, gravísimos, de corrupción, y además se trata de mucho dinero. De esos 21.000 millones de pesos pagados, hay 11.000 de asfalto caliente, pago solicitado por obras públicas. Ya ustedes saben de quiénes estamos hablando, ¿verdad? Sí. Entonces, investigaron también, lo han interrogado varias veces, a Juan Carlos Ventura, ex marido de Kimberly Taveras, la, digamos, frustrada ministra de la Juventud, porque terminó renunciando a ese cuerpo por las investigaciones. Y también han investigado al antiguo administrador del Banco de Reserva, Simón Lizardo, relacionado con esos pagos. Que Simón Lizardo fue el ministro de Hacienda antes de Donald Guerrero. Sí. Así que tampoco sabemos si es por sus actuaciones cuando era ministro de Hacienda que está siendo investigado. Él, cuando la prensa lo interceptó llegando al Palacio de Justicia, a la Procuraduría General de la República, dijo que no sabía por qué lo estaban llamando, que sus actuaciones estaban todas claras y estaban ahí, pero que él iba a responder a los cuestionamientos. Pero llama la atención que durante esta semana se interrogara a 2 ex ministros de Hacienda. También hubo un embargo a un apartamento con todo lo que tenía dentro de Alexander Montilla, cuñado de Danilo, hermano de la ex primera dama. Y por otro lado, han seguido interrogando a Leonardo Faña, el suspendido director del Instituto Agrario Dominicano, por una denuncia de una empleada sobre agresión sexual. Recordemos que la denunciante retiró su querella y, sin embargo, el Ministerio Público decidió seguir investigando y ha continuado, y son muchos interrogatorios. Algo tienen ellos que han seguido interrogando, ¿verdad? Entonces, esa es la situación en cuanto a ese tema. Lo interrogaron durante 4 horas. Lo interrogó el procurador de la Corte del Distrito. Y es muy probable que ella tenga que venir a testificar también. Claro. Entonces, se han anunciado medidas de transparencia, algunas se están implementando ya. 2 importantes. Una, un sistema de alarma que han implementado en la Dirección de Compras y Contrataciones para ir observando todos los procesos de compra desde el principio. Entonces, tienen unos sistemas de alarma cuando se saltan procedimientos que son obligatorios o cuando se está haciendo algo que no está siguiendo las exigencias de la ley. Inmediatamente, antes de que ocurra un robo o un acto de corrupción, ellos dicen, pero aquí se saltaron este procedimiento. Entonces, inmediatamente intervienen. Y el otro tema es que se anunció, lo anunció el gabinete de ética, que cada mes, a partir de este lunes 15, pasado mañana, se van a publicar todos los pagos realizados por cada entidad del Estado a suplidores y a contratistas. Eso es muy conveniente. Todo eso es una forma de curarse en salud. Veamos
lo del gabinete de ética. Y con esta descubrir quién falla, cuáles son las razones por las que fallamos, por las que no recibimos fuera de tiempo las obras. Quiero decir que una obra contratada que se entrega tardía es un dinero que se pierde, lo pierde el ciudadano y lo gasta mucho más el gobierno. No hay forma que pueda haber un incumplimiento, porque la Tesorería Nacional es el órgano rector y está la decisión del gobierno dominicano de hacer público todos los pagos que puedan ser erogaciones de la cuenta única del Tesoro. O sea que todos los meses los dominicanos y las dominicanas van a tener información de todos los pagos y todas las erogaciones de la cuenta única del Tesoro a suplidores o contratistas. Bueno, con esos mecanismos de control hay que esperar que se investiguen algunas cosas. ¿Cómo fue que le dieron la ruta, cómo que le llaman ahora? El corredor de la Núñez. El corredor de la Núñez de Cáceres a Antonio Marte. A Conatra, sí, a Conatra. A Conatra. Y hay licitaciones que no han sido los escándalos del pasado, pero se han saltado algunas cosas también. De hecho, se está investigando cómo fue que le dieron también la recogida de la basura a una empresa de Robinson Cano en San Pedro de Macorís, y que llama la atención que no cumple ni siquiera con los requerimientos que había establecido el mismo ayuntamiento para empresas contratistas. Todos los dominicanos admiramos a Robinson Cano por sus hazañas deportivas, pero él está en cosas como que yo no sé qué hace una gente que ha ganado tantos millones de dólares metiéndose. Por ejemplo, una compra de unos terrenos del Estado a través del CEA con un conflicto y con una cosa. Y ahora un contrato de basura que parece que se han saltado condiciones legales necesarias para hacer esos contratos. Pero bueno. Así que vamos a ver cuál será el resultado en la práctica de estas medidas anticorrupción y de transparencia que se están tomando en nuestro país, y atentos a las acciones del Ministerio Público, que ha estado muy activo en esta semana. Nosotros terminamos por el programa de hoy. El próximo sábado estaremos de nuevo aquí con todos ustedes. Esta misma